Vamos a desarrollar un estudio introductorio acerca de los procesos constitucionales de la libertad y en especial con mención en el nuevo código. Como ustedes saben, la sucesión normativa del código de la ley 28237 en relación al código actual ha surgido como consecuencia de un 20% de una reforma, de un cambio normativo. Y como tal, esta reforma importante, interesante, que ha incorporado nuevos elementos, nuevos contenidos en la legislación procesal, merece ser analizada el día de hoy, sin perjuicio de que, por cuestiones de tiempo, estas garantías o estos procesos llamados el día de hoy puedan ser desarrollados sin perjuicio en clases sucesivas o posteriores. Lo que queremos el día de hoy desarrollar es qué caracteriza a estos mecanismos de defensa extraordinarios que tienen que ver con la tutela de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, yo he querido partir en un primer momento de una de sucesión cronológica de los ítems más importantes de esa legislación procesal. Nos referimos en un primer momento y sin ahondar en una, sin ahondar en una amplia referencia cronológica, quiero referirme como un ítem importante a esta norma en específico. La 23.506 del 8 de diciembre del 82. ¿Y por qué es importante esa norma? Por una sencilla razón. Porque esta norma inicia en el Perú con la vigencia de la Carta del 69, que en su momento inicia lo que constituye en el Perú el control concentrado, ¿no? Es decir, con la presencia del llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. Esa norma, que nos acompañó hasta el 2004, diciembre, una norma importante porque a pesar de ser una ley y no un código, repito, a pesar de ser una ley de desarrollo constitucional, incorporaba en su regulación los dos procesos más importantes. Nos referimos al amparo y al habeas corpus. Una ley que posteriormente fue complementada con un reglamento, la 25398, que era la ley complementaria, la ley, digamos, el reglamento de esta antigua disposición. Pero hay que situarnos en el contexto en que se dio. Viene la Carta del 79, crea en su momento la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales, de una vigencia hasta el golpe de Estado, y que, bueno, obviamente lo deja sin efecto, y entonces inicia un cambio en la Carta, un cambio constitucional que, digamos, termina en 93. Inicia el 93 y en materia de la legislación procesal inicia el 96. 26 de junio del 96. Fecha en que entra en vigencia el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en ese pequeño espacio, esa norma pues era una norma importante, porque repito, a pesar de su jerarquía normativa, y no ser necesariamente un código, sino una ley, repito, de desarrollo constitucional, era la norma que guiaba y regulaba hasta ese entonces las garantías constitucionales. Posteriormente, ya con la entrada en vigencia de la ley 26.301, que era la ley que regulaba ya los dos procesos incorporados en la Constitución, los nuevos, llámese habeas data y cumplimiento, entonces era necesario de que exista un desarrollo legislativo que incorpore algunas disposiciones ya en la legislación actual con respecto a estas dos nuevas, digamos, garantías llamadas el día de hoy
procesos constitucionales. Nos referimos a la acción de habeas data y al proceso de cumplimiento constitucional. Normas que, la verdad, legislativamente no representaban, digamos, no aportaban mucho, salvo en el tema del procedimiento. Recordemos que esta norma en específico establecía de que aquellas disposiciones contenidas para el habeas corpus y el amparo también resultarán de aplicación para las nuevas garantías creadas a partir de la Carta 93. Llámese habeas data y cumplimiento. 8 artículos tenía esa norma. Bastante escueta, bastante breve. Sin embargo, como parte de la legislación procesal, interesante esfuerzo en esa época. Ya con la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional el 26 de junio del 96, se establece una ley orgánica, la ley 26.435, que es la que regulaba en su momento el funcionamiento, las competencias y funciones del TC a partir del artículo 200 de la Carta Política, que le confería básicamente dos funciones. Por un lado, garantizar la jerarquía normativa, la coherencia normativa, y por otro lado también el establecimiento de las, en esa época llamadas garantías constitucionales, y además hacer efectivo dos labores muy importantes. Por un lado, el control de la Constitución, es decir, ejercer este conjunto de mecanismos políticos, tanto jurisdiccionales destinados a garantizar la vigencia de la Carta Política, y la otra era la labor de interpretación de la Constitución. Interpretación no originaria, no única, exclusiva, pero sí la auténtica. Digo esto conforme y académicamente hablando en relación a la interpretación del artículo 200, la labor de interpretación y la labor de control. Pero adicionalmente, de acuerdo al artículo 200, también encontramos que el Tribunal Constitucional tenía la función de conocer las denegatorias recaídas en los procesos constitucionales, al menos en esa época. Es decir, aquellos pedidos, aquellos procesos que terminaban, que culminaban en la vía ordinaria y que vía el procedimiento del RAC en esa época llamado recurso extraordinario, el tribunal conocía de manera excepcional y en cumplimiento de esa ley orgánica. Me refiero a la 26.435. Bien, el tiempo entonces que inicia en el Perú el control concentrado, para resumir esta primera parte, se inicia ¿cuándo? Cuando entra en vigencia el Tribunal de Garantías con la vigencia de la Carta de 1979. Hasta el año 2000, que viene el tema del golpe de Estado, y que, perdón, el año 92, del 92 al 93, el interregno político, y del 93 hasta el 96, 26 de junio, entra en vigencia el Tribunal Constitucional. Perfecto. El tribunal comenzó a funcionar, obviamente tuvo un cisma el año 98 que motivó, digamos, el descabezamiento de la institución y, por tanto, la limitación de sus funciones conforme al texto de la Constitución. Y entonces, en vez de trabajar con 7 magistrados, trabajaba con 4, lo cual les impedía conocer algunos tipos de procesos. En específico, las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales. 98, 99, más o menos, ya el año 2000, ya el año 99, que se retoma esta composición del tribunal casi 3 años, 4 años después, ya, digamos, encontramos un desarrollo más orgánico por parte del tribunal. Y entonces el año 2000, 2003, 2004, ¿no? Antes de la entrada en vigencia del código, encontramos ya un tribunal mucho más empoderado, un tribunal mucho más afiatado en sus funciones, que además tenía una labor no solamente de ser el órgano de control, sino también el órgano político. Las cuestiones políticas eran propias de esa época. Los conflictos con el Ejecutivo, con el CNM, con el jurado de elecciones,
y aparte con la justicia militar se hacían cada vez más evidentes. En 2002, 2003 ya se avisoraba un cambio en la legislación procesal y entonces, a propósito de un conjunto de iniciativas en el ámbito particular y privado, es que distintos y diversos profesores de derecho elaboran un proyecto o un anteproyecto que lo elevan después al Congreso de la República para elaborar este Código Procesal Constitucional el año 2004. Y acá tenemos una especie, digamos, de antecedentes previos a la entrada en vigencia del Código. Acá está, panorama legislativo antes del 1 de diciembre de 2004, fecha en que entra en vigencia el Código. Digo esto porque la norma en específico establecía una vacatio legis. Esta vacatio legis, como ustedes saben, era una disposición que la norma no entraba en vigencia pues en junio, sino entraba en vigencia en diciembre, es decir, daba un espacio para la discusión, para el debate de este tipo de norma que, digamos, encarnaba esta nueva legislación procesal. Sin embargo, es necesario de que identifiquemos por lo menos algunas características propias del modelo procesal, digamos, antes del 1 de diciembre de 2004. Es decir, con la vigencia de la ley 23.506, que, digamos, podríamos enfocarlo, caracterizarlo en virtud a estos 5 contenidos. Número 1, una legislación obviamente dispersa, acéfala en términos procesales. Acéfala porque era una ley en general que no establecía en principio disposiciones generales, ni mucho menos establecía un título preliminar, ¿no? O sea, no era un esfuerzo de codificación. La codificación vino ya, digamos, a partir del 2 de diciembre del 2004. Este esfuerzo de codificación era necesario para garantizar que los procesos constitucionales tengan por lo menos una especial jerarquía y además que tengan un análisis sistémico. Es decir, que cuenten con, como dije hace un rato, título preliminar, disposiciones generales aplicables a los procesos y además recordemos que la 23.506 no hacía mención o no regulaba en específico los procesos orgánicos, que después fueron objeto de regulación en virtud ya del Código Procesal Constitucional. O sea, una legislación procesal acéfala, digamos, asistemática, carecía de principios procesales, había una suerte de dispersión legislativa, porque había un conjunto de normas, la 25398, reglamento, la 26.301 y aparte la 23.506, llamada en ese momento la Ley de Habeas Corpus y Amparo. Un panorama legislativo que ciertamente no facilitaba o no permitía un cabal conocimiento y resolución de los conflictos en esa época. Nos referimos a un incremento de los procesos en el ámbito ordinario. Los procesos de amparo se habían convertido en un proceso básicamente ordinario, se habían masificado, la carga procesal en los juzgados se había incrementado exponencialmente en materia de la carga procesal. Por lo tanto, nos enfrentábamos a un sistema que no contaba con una judicatura especializada y no contaba además con una jurisdicción especializada en materia constitucional. En esa época habían los llamados juzgados corporativos especializados, más no juzgados constitucionales. Jueces que ciertamente aplicaban el carácter ordinario en la resolución de este tipo de conflictos, lo que entonces no protegía de manera adecuada las garantías, los procesos y las libertades públicas contenidas en la Carta del 93. En ese sentido, yo diría que era una suerte, digamos, de un momento previo a lo que iba a venir posteriormente como consecuencia de ya la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional. Acá tenemos un segundo momento, un primer momento que es este, ya la norma entra en vigencia el 2004, ¿de acuerdo? El código anterior, la 28237, ya encontramos una primera denominación
ya no de garantías, ya no de recursos, sino de procesos constitucionales debidamente sistematizados, debidamente vinculados a causales de improcedencia generales y específicas en cada proceso. Había además una disposición, un conjunto de disposiciones generales aplicables a los procesos, lo cual redunda obviamente en una seguridad jurídica y le brinda a la legislación procesal un mayor nivel de predictibilidad y por tanto celeridad en los procesos. Eso es, digamos, el panorama post código, digamos, antes de la entrada en vigencia del código, es decir, el 1 de diciembre